Creo que vi a Luis Felipe ya. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Te vi aparecer así. Saludos desde Nueva York. ¿Cómo está el clima ya? Frío, todavía no calienta lo que esperaríamos. Hola, buen día. Hola, Sole, Olen. Hola. ¿Cómo estáis, Flo? ¿Y tú? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Hola, Ale, buenos días. Hola. Hola, hola, buen día. Hola, Hola, buen día. Hola. Juan Carlos. Harto. Entretenido esto. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día. ¿Felices con la lluvia, don santiaguino? Nos ahogamos. Pues, querido Sole. Ay, sí, qué felicidad. ¿No es cierto? Necesitábamos esa lluvia. Fuerte la lluvia. Sí. Muy fuerte. Es muy buena. Absolutamente, pues muy necesaria. Ya estamos. ¿Puedes preguntar? Ya, vamos a dar inicio al día de hoy. Mientras va a ir entrando el resto de las personas. Así que sí vamos a tener bastante tiempo para poder conversar sobre este gran instrumento. Y quiero agradecer primero que todo, bueno, el apoyo de PNUD por estar aquí hoy día en esta conversación. Para los que no saben, Prumana tiene un largo camino con PNUD. Nosotros cuando partimos hace 26 años hicimos una alianza con PNUD en esa época con el representante que era Thierry Lemarquier y trabajamos mucho juntos. Y una de las razones fue porque Prumana se inspiró en el concepto y lo tomamos como referencia en el concepto de desarrollo humano. Y lo hemos seguido siempre y ha sido nuestra guía para trabajar, pero el año pasado, y lo vamos a conversar eso en detalle, PNUD amplía el índice y nos lo va a aplicar Luis Felipe en detalle, y como ellos lo dicen y se los voy a mostrar aquí en una presentación, entran los temas medioambientales. Pero lo que nosotros pensamos en tiempos de incertidumbre, creemos que este instrumento es un instrumento que nos puede ayudar mucho a comprender mejor la realidad, a poder tomar decisiones mejor informadas. Y especialmente lo hemos pensado para el mundo de la empresa, que requieren, ¿no es cierto?, información objetiva, información que tenga firmeza, y con eso quiero decir que tiene una larga trayectoria de venirse aplicando a nivel global y por supuesto también local. Entonces, para dar la partida, yo les voy a dar una pequeña introducción y después la mañana va a ser de Luis Felipe. Como lo dice ahí, esto forma parte de lo que nosotros hemos denominado en Prumana los encuentros formativos, y como tal son 26 años que venimos promoviendo la metamorfosis de la humanidad. Sentimos eso, que es lo que hemos tratado de hacer todos estos años, el aportar a esa transformación, a ese camino que tenemos que hacer a generar sociedades con desarrollo humano regenerativo. Y como lo dice ahí, el esfuerzo que los estamos invitando a hacer todos es comprender e incorporar los cambios sociopolíticos y culturales de Chile y al mundo. En el fondo, nosotros queremos seguir aportando claves para
para poder, o herramientas que nos permitan poder situarnos en la realidad de hoy y poder ir tomando decisiones bien informadas. Como como un detalle, recordar que Prumana se define como un do tank, y hoy día hablamos que nuestro trabajo es por el desarrollo humano regenerativo. Una reflexión que nosotros tenemos con respecto a lo que estamos viviendo en el mundo es que este cambio sociopolítico-cultural que mencionábamos es lo que estamos presenciando, o sea, en el fondo ya ocurrió, y lo que estamos presenciando, y tal vez eso es lo que nos desajusta en alguna medida, son las conductas y prácticas que reflejan lo que ya ocurrió. Y una de las cosas que creemos que en nuestro país también genera cierto roce es lo que hemos denominado el ajuste del razonable derecho al poder. Eso nos está remeciendo, el que una sociedad se empieza a ajustar, que empieza de verdad empezamos a construir una sociedad de derecho, o de verdad por fin empezamos a construir una sociedad con desarrollo humano. Como lo dice ahí, lo que hoy día está ocurriendo son escenarios totalmente difusos, complejos, y nosotros pensamos que hoy día las sociedades son pequeños laboratorios de experimentación para poder gestionar este cambio paradigmático, y aquí es donde creemos que un instrumento como el Índice de Desarrollo Humano puede ser un gran aporte para poder entender o aportar este laboratorio de experimentación donde estamos buscando cómo adaptarnos, cómo ser resilientes a esta realidad de mundo. Pero recogemos que la historia nos ha mostrado que el ser humano ha sido capaz en muchos momentos de nuestra historia de sentarse, de reflexionar, de pensar, de deliberar y encontrar rutas alternativas, y eso es lo que queremos desde Prumana también apoyar o volver a insistir de que es posible encontrar soluciones de acuerdo que nos permitan avanzar como humanidad y sociedad. Y como lo decía, estos encuentros formativos, y con esto ya vamos cerrando, y le damos la palabra a Luis Felipe, nos van a ir ayudando, y queremos nosotros aportar un grano de arena a empezar a practicar nuestro pensamiento sistémico. El Índice de Desarrollo Humano, cuando aparece, y ahí voy a hacer una referencia a lo personal, yo lo descubro en el año 90, cuando aparece el primer informe, y digo, ups, alguien por fin está pensando el desarrollo desde otra mirada, desde una mirada mucho más amplia, que está reconociendo distintas variables, y eso significa empezar a practicar ese análisis sistémico que necesitamos, ¿no es cierto?, de la realidad, y que es absolutamente relevante para así ir tomando buenas decisiones, y decisiones sobre todo bien informadas. Entonces, queremos agradecer ya a quienes nos están apoyando en esta iniciativa. Está Entel, está Hermosilla y SBPay, y bueno, esto es parte de estas iniciativas que ustedes muchos conocen de Prumana y de las cosas que estamos llevando a cabo y llevaremos a cabo durante el año. La invitación a hoy día y para siempre es escuchar, dialogar, deliberar, reflexionar, y sobre todo habitar este nuevo espacio con confianza. Y por eso el conocimiento te ayuda a construir confianza. Y sobre todo también te calma cuando uno está inquieto o inquieta. Y por eso vamos hoy día a conversar del desarrollo humano, del informe de desarrollo humano del 2020, pero sobre todo de esta nueva, como ellos definen, la próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno. Y como dice ahí, consistirá en promover este desarrollo eliminando las presiones planetarias. Y por eso quiero dejar con ustedes hoy día a Luis Felipe López Calva. Él es administrador, asistente y director regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Como nos dice, está en Nueva York hoy día. Yo pensaba que estaba en México, pero está en Nueva York, estaba confundida con su lugar. Y también quiero dar, como lo dije al principio, la bienvenida a Magdi Martínez Soliman, que espero que después podamos organizar una reunión con Magdi, con algún grupo de líderes, para poder conocer más el trabajo de PNUD en Chile y poder ir consolidando, ¿no es cierto?, alianzas, vínculos para trabajar por nuestro país y trabajar por Latinoamérica, por cierto, y el mundo. Así que quiero dejar con ustedes
a Luis Felipe. Aquí lo estoy viendo. Luis Felipe, Muchas gracias. gusto tenerte acá, por fin lo logramos, así que estoy feliz de que estemos acá. Muchas gracias a ti, y ¿te parece que tú hablas y después generamos un espacio de preguntas y yo te voy apoyando en ir moderando la conversación con las distintas observaciones y preguntas que surjan? Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Es una gran oportunidad de dirigirme a todos y todas ustedes, a ti, Soledad, por la invitación y, bueno, la charla que tuvimos para preparar a todos los miembros del Consejo Consultivo y del equipo directivo de ProHumana, y bueno, a todos las participantes. Y quiero agradecer de manera muy especial a Thierry Lemaresquier. No sé si está, no lo veo conectado, pero en todo caso, Thierry es un gran amigo de hace tiempo, desde cuando estuvo como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Él me invitó allá a trabajar con el PNUD cuando yo estaba en la universidad, y entonces de alguna manera es culpable de mi vínculo con el PNUD desde entonces, y es un gran amigo y referente. Y por supuesto a Magdi Martínez Solimán, que está ahora a cargo de nuestro equipo allá en Chile, también con una trayectoria muy importante dentro del Sistema de Naciones Unidas, y ahora a cargo de un equipo del que estamos además muy orgullosos, porque son un equipo relativamente pequeño comparado con otros países, pero de una gran presencia, de un gran impacto allá en Chile. Bueno, queremos llegar a la discusión de algunos indicadores que son útiles y de algunas iniciativas que son útiles para el trabajo del sector privado empresarial en su vínculo con el desarrollo sostenible. Y para ello he hecho una presentación que espero no me lleve más de unos 25 o 30 minutos. ¿Está bien, Soledad? Perfecto. Y de ahí podemos abrir para un diálogo. Entonces voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación que va un poco más atrás, para dar un contexto de la evolución del pensamiento hasta la llegada al último informe global. Entonces vamos a, asumo que pueden ver mi pantalla. Muy bien, entonces, en realidad, ustedes saben que en 2015, 193 países firmaron el acuerdo político muy importante en Naciones Unidas, que es la Agenda 2030, que determina 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un momento político muy importante, porque legitima con un acuerdo global ese deseo de pensar en el desarrollo de una manera más compleja y de asumirlo como un compromiso político. Entonces es un documento de gran importancia en ese sentido, pero no surge de la nada. Hay un proceso que lleva hasta allá. Y quiero mencionar que siempre, tradicionalmente tuvimos la idea del desarrollo como crecimiento económico, que obviamente es una parte muy importante. Entonces, en ese sentido, el acceso al ingreso y a los servicios como un determinante del desarrollo, del avance social. De ahí pasamos a una evolución, al Informe de Desarrollo Humano de 1990, en donde se plantea por primera vez el Índice de Desarrollo Humano, que incorpora dimensiones no monetarias y que trae la idea conceptualmente de lo que se llaman los funcionamientos, que son seres y haceres. Es decir, la gente, el avance social, el bienestar, no solamente depende del acceso material a ingresos, bienes y servicios, sino de la posibilidad de ser y hacer aquello que las personas tienen razones para valorar como planes de vida. Y eso es a lo que, si ustedes conocen el libro de Amartya Sen del 98, que se llama Desarrollo como Libertad, esa es la definición de freedom en un sentido amplio, la posibilidad de ser y hacer aquello que cada persona tiene razones para valorar como plan de vida. En el 2010, el PNUD produjo la primera medida global de pobreza multidimensional junto con OFI, que es un centro de investigación en la Universidad de Oxford, y de ahí ampliamos esta visión de que la pobreza no solamente es monetaria, sino es realmente un concepto multidimensional, y tuvo un impacto importante. Después, en el 2015, se firma la Agenda 2030, como les decía, un documento político muy importante que, como lo hemos dicho aquí,
Es un intento para que el mundo transite de un equilibrio basado en ideologías a un equilibrio basado en ideales colectivamente pactados. Y finalmente, consideramos un punto de llegada muy importante en nuestro informe del 2020, que es el 30 aniversario de los informes de desarrollo humano, y en el que intentamos no solamente evaluar lo que ha sido el pensamiento de esos 30 años, sino tratar de darle forma a la manera como pensamos el desarrollo por los próximos 30 años. Y en ese sentido, la importancia del índice que mencionaste hace un momento, Soledad. Entonces, hay toda una estructura conceptual detrás de la idea que trata de manera imperfecta de aproximar el índice, pero tiene que ver con lo que les decía hace un momento. No solamente el acceso, veamos esta columna del lado izquierdo, no solamente el acceso a los bienes y servicios como medida de avance social, sino ver cuál es esa función que tienen los individuos y las comunidades de transformar ese acceso y disponibilidad de bienes y servicios a lo que llamamos funcionamientos, lo que les decía hace un momento, seres y haceres. Y eso se denomina el conjunto de las capacidades. Algunos lo traducen como capabilidades, porque no son capacidades en un sentido, en inglés se llama capability, capacity plus ability. Y finalmente tenemos la función de evaluación de esa situación de bienestar. Si nos vamos al pensamiento tradicional, es aquí en esta función de evaluación donde toda la teoría del utilitarismo y toda la economía que yo estudié y que todos estudiamos, que se basa en la función de utilidad, se centra en este espacio de la función de evaluación. Entonces nosotros queremos, en el medio del acceso y la evaluación, queremos darle mucha relevancia a la idea de la función de transformación que implica agencia, que implica la posibilidad de ser de alguna manera tener el control sobre las decisiones, insisto, de los seres y haceres que la gente valora. Conceptualmente parece abstracto, pero hemos intentado aterrizarlo de manera muy concreta en medición. Entonces ha habido una convergencia entre la evolución de cómo pensamos el desarrollo y la evolución de cómo lo medimos. Y a eso es a lo que nos queremos referir en esta conversación. Y hemos también insistido en que la multidimensionalidad en los índices también nos hace pensar en políticas de cobertura más universal y menos focalizada, porque de alguna manera todos estos aspectos para los que no hay necesariamente un mercado y que no se pueden adquirir solamente mediante el ingreso, como la educación, la salud y demás, deben ser políticas universales. Sí, en efecto, existen mercados de educación y de salud, pero en la medida en que nuestra política de protección social se basa solamente en ingreso y no en la provisión universal de servicios, estamos, como lo han dicho algunos sociólogos, comoditizando las oportunidades, ¿no? Entonces, le damos mucho más relevancia al ingreso que a el acceso universal a ciertos bienes y servicios. Una vez más les muestro aquí, por arriba está, en la parte de arriba está la evolución de la medición y por la parte de abajo están declaraciones políticas importantes que van reafirmando políticamente avances en el pensamiento conceptual sobre el desarrollo. Entonces, un poco el camino que les mencioné hace un momento hasta llegar a nuestro indicador, nuestro índice de presiones planetarias que está en nuestro informe sobre lo que hemos llamado, o más bien los científicos, algunos científicos han llamado el antropoceno. Entonces, nuestra visión aspiracional son estos objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual en Latinoamérica hemos planteado, necesitamos para llegar a esos objetivos una carretera de 3 carriles, que implica mayor productividad, mayor inclusión y mayor resiliencia, que es lo opuesto a lo que tenemos estructuralmente, que es crecimiento y productividad mediocre, alta desigualdad y alta vulnerabilidad. Y esa autopista de 3 carriles solamente se construye con gobernanza efectiva, ¿no? Entonces, ese es de alguna manera un resumen, es una lámina, nuestra narrativa regional en una lámina. Para esto es para lo que trabajamos como PNUD, mejorando la gobernanza efectiva para llevar a mayor productividad, mayor inclusión y mayor resiliencia, y que estas van juntos, no podemos pensar en una sin la otra. En términos de los avances, muestro una lámina tomada de un informe reciente de la CEPAL, solo para decir
que solamente para el 32% de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, la meta ya se alcanzó o se alcanzaría con la tendencia actual. Y obviamente la crisis del COVID fue otra regresión que nos hace más difícil llegar hacia el logro de estos objetivos, y tenemos los casi, digamos, si sumamos 46 y 22, tenemos casi el 70%, 68% de los objetivos en amarillo o en rojo. Entonces hay una preocupación en términos de cómo podemos llegar en ese sentido, ¿no? 30 años de informes de desarrollo humano, insisto, que han sido nuestro instrumento para influir sobre la manera como se piensa el desarrollo, y como PNUD podemos estar, creo, muy orgullosos de que esa influencia efectivamente ha sido visible, de que nuestro laboratorio de pensamiento sobre el desarrollo eventualmente a través de nuestros informes traído estos cambios en la forma como se concibe el desarrollo a nivel global. Esto solo para darles una idea, este es el índice de desarrollo humano para los países de Latinoamérica. Del lado izquierdo tenemos el PIB per cápita, para que vean cómo los países han ido evolucionando, pero quisiéramos que todos los países estén en el cuadrante que tiene desarrollo humano alto, muy alto, y índice e ingreso alto. Quisiéramos tener a nuestros países todos en esta parte, claro. Y solamente el 11% de la población latinoamericana está en este cuadrante. Y tenemos obviamente a los países atrapados en lo que se ha llamado la trampa del ingreso medio, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que falta mucho, a pesar de que ha habido avances muy importantes. Y si ajustamos el índice por desigualdad, que es un índice que se presentó en el 2010 también, los países pierden aún más. Entonces, nuestros países crecen, pero a una tasa muy baja, su índice de desarrollo humano, y si los ajustamos por desigualdad, obviamente el crecimiento es aún menor, y hay poca movilidad. Si definimos grupos de desarrollo humano alto, medio, bajo, esta es la evolución dinámica, vemos que hay muy poca movilidad, es decir, hay movilidad sí al interior de los grupos, pero pocos países logran cambiar de grupo, pasando de desarrollo humano medio alto o de desarrollo humano bajo a medio. Entonces, esta dinámica nos hace pensar que, bueno, hay temas, obviamente esto está muy influido por la dimensión de ingreso. Lo que esto nos habla es de que hay poca convergencia, ¿no?, en desarrollo. Vamos a nuestro último reporte, que es el de 2020, y en donde hablamos del índice ajustado por presiones planetarias, y traemos la noción que, como decía, algunos científicos han planteado el antropoceno. ¿Qué significa el antropoceno? Sería, si lo aceptamos, una era geológica en la que la actividad humana o los humanos estamos dándole forma, no dándole forma, pero influyendo sobre la dinámica de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, siempre ha sido lo contrario. La naturaleza determina, de alguna manera, y condiciona las dinámicas sociales y económicas. Estamos llegando a un momento en que nuestra dinámica socioeconómica está, de hecho, influyendo sobre la dinámica de la naturaleza, y a eso es a lo que se ha llamado el antropoceno. Estos desbalances se refuerzan. Tenemos, por un lado, aquí a la izquierda, desbalances planetarios, por otro lado, los desbalances sociales, que se identifican típicamente con la idea de las desigualdades, los planetarios por la idea de los riesgos, y tenemos estas presiones que la desigualdad ejerce sobre los riesgos y que nos llevan a una mayor intensidad y a una mayor persistencia, presencia de shocks. Y bueno, y estamos en esta dinámica que es la que queremos analizar y eventualmente romper, ¿no?, o cambiar. Entonces, de esta próxima frontera, nuestro desarrollo humano en el antropoceno, hablamos precisamente de estas presiones y de esta dinámica, y la idea es cómo podemos hacer mecanismos de cambio para detonar la acción y explorar nuevas medidas en la medición, para que esta medición, una vez más, incorpore esa noción de nuestra influencia sobre la dinámica de la naturaleza, ¿no? Si tomamos el índice de presiones planetarias, vemos que obviamente ningún país mejora, todos los países bajan en su nivel, pero sobre todo aquellos que están a nivel más alto de desarrollo, ¿no? Entonces, los que menos presión planetaria tienen, obviamente, son los que tienen menores niveles de ingreso y de desarrollo humano. En el caso de Chile, aquí lo tenemos, obviamente pierde el ajuste
hay un ajuste por presión planetaria, pero debo decirlo, si tomamos a Chile y tomamos a sus pares en términos del mismo nivel de desarrollo humano, Chile es de los que se ajustan menos en términos de su presión planetaria. ¿Qué incluye la presión planetaria? Perdón, el índice de presiones planetarias es básicamente emisiones de carbono y huella material. Y huella material tiene que ver con biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos. Y la idea es cómo todo esto es extraído en los países de la naturaleza, y esa huella material junto con las emisiones de carbono componen este nuevo elemento del índice de presiones planetarias. Entonces, ¿qué tenemos? Que todos los países se ajustan a la baja, y que quisiéramos encontrar mecanismos para movernos en esta dirección, ¿no? En la dirección de seguir aumentando nuestro desarrollo humano, pero con menor presión planetaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos atrás a nuestra idea de la función de transformación individual y colectiva, de cómo tenemos el acceso. Pensamos que tenemos capital natural, capital social, capital humano, capital físico y financiero. Todos estos activos, tenemos una función de transformación que nos lleva a un cierto nivel de avance. Lo que estamos planteando es que esta función de transformación requerimos repensarla. Es una idea de cambiar la tecnología y los mecanismos y los procesos mediante los cuales convertimos esos acervos en flujos, ya sea de ingreso, de consumo o de otro tipo de definición que tengamos. Ese es el proceso tecnológico que implica el gran reto al que le llamamos, por sus distintos elementos, transición energética, acción climática, green growth, blue economy. Todos esos elementos, en realidad, a lo que se refiere es a distintos aspectos de esa transformación tecnológica en la que estamos queriendo ser más conscientes del acervo de capital natural, y no convertir y no transferir todo ese acervo, no destruir ese acervo para poder generar lo que definimos como avance social. Ese es fundamentalmente lo que está detrás. Esto es regresivo, además. Si tomamos en cuenta, el informe menciona el número de días adicionales con temperaturas extremas, si se proyectan las tendencias actuales, y los países que se ven más afectados son los de desarrollo humano bajo y medio, los que tendrían más impacto por esos días adicionales con altas temperaturas. 3 puntos de acción concretos que propone el informe: el cambio valoral, el cambio en las normas, en los acuerdos sociales sobre cuestiones de comportamiento tan básicas pero importantes como el reciclaje, o la forma como concebimos nuestra relación con la naturaleza, toda esta parte valoral. Segundo, es la parte de los incentivos y los reglamentos, que es muy importante repensar incentivos y reglamentos para alinear con la acción que sea más amigable a la naturaleza. Y finalmente, soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo pagos por servicios ambientales y crecimiento económico que en donde la naturaleza es el motor, como en el caso de la economía azul. Podemos hablar de iniciativas que tenemos en el Caribe, en Centroamérica, en donde precisamente un gran activo, que es el océano, se convierte en un motor de desarrollo, soluciones basadas en la naturaleza. Déjenme pasar de esto de la interconexión, porque es por razones de tiempo, perdón. Y vamos a hablar brevemente del tema empresarial y del sector privado. Creo que hay 3 motores de este cambio importante en cómo el sector privado tiene que ajustarse, ¿no? al sector privado y público. Y hay 3 motores de cambio. Los consumidores están pidiendo demandan consumo sostenible. Los inversionistas demandan oportunidades de inversión con impacto en sostenibilidad, y los votantes demandan políticas que sean amigables al medio ambiente. Son 3 motores muy importantes que están generando este cambio hacia esa lógica. Estos se empiezan a manifestar entonces en empresas, en los mercados financieros y en las políticas.
por mostrarles solamente algunos mapas de la importancia que ha tenido las empresas con propósito, como se llaman, o empresas de triple impacto, que algunos han llamado el cuarto sector. Y ahí tenemos un proyecto muy importante que teníamos, pensamos continuar ahora, pero teníamos con la anterior secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, y tenemos un número importante de empresas que son declaradamente de triple impacto, es decir, donde sus objetivos no solamente son de rendimiento de dividendo económico, sino que también los inversionistas, los shareholders, los accionistas de estas empresas, los dueños, también demandan dividendos sociales y dividendos ambientales, ¿no? Esto requiere, por supuesto, un cambio en el corporate governance y en la regulación externa que permita darle sentido legal y económico a estos dividendos, ¿no? Por eso, en nuestro trabajo en el cuarto sector, lo que hemos tratado de hacer en algunos países piloto es ver qué incentivos hay para que las empresas sean de triple impacto, qué tipo de información se requiere y, muy importante, cómo es el marco jurídico y cómo podemos adaptar marcos jurídicos y fiscales para que las empresas puedan beneficiarse de estos dividendos más ampliamente definidos. Me parece que debo terminar pronto, entonces les muestro rápidamente un ejemplo de algo que hicimos en México, un bono soberano. Bueno, les muestro aquí un mapa de finanzas sostenibles en Latinoamérica y que vean el crecimiento enorme que ha tenido ya de emisiones de bonos de finanzas sostenibles, la mayoría de ellos privados, pero algunos también públicos. Mencionar el caso de México, en donde hemos apoyado un bono soberano, un bono ODS, que ha recogido ya 1.250 millones, perdón, 1.250 más 750, tenemos 2.000 millones de euros han recogido en 2 emisiones, y donde como PNUD les estamos acompañando en el reporte a los inversionistas, en este caso es Use of Proceeds. Entonces, lo que hacemos es certificar el uso de los recursos obtenidos mediante ese bono, que no vayan en contra de los objetivos de desarrollo sostenible, y emitimos una carta de alineamiento previa a la emisión del bono. Estamos hoy mismo trabajando con Uruguay para emitir en estas próximas semanas, esperamos el bono verde, en donde tenemos, no es Use of Proceeds, sino en este caso es Impact Verification. Ahí sí estamos acompañando la verificación de impacto con indicadores, y en donde la tasa de interés es función del cumplimiento de ciertos indicadores, y en donde, digamos, de alguna manera el mercado premia el compromiso del país con esa lógica. Y estamos ya también trabajando en Argentina, por ejemplo, con el sector privado, donde usamos nuestros indicadores para medir impacto y que puedan emitir bonos que midan impacto ambiental. Quiero decir, para cerrar, que espero que no haya sido muy largo, que nuestros indicadores empiezan a ser utilizados con esa lógica. Insisto, en el caso de los indicadores de desarrollo humano puede ser utilizado en distintos contextos para ver un impacto colectivo a nivel territorial, pero también el índice de pobreza multidimensional. Existe una iniciativa que se llama SOFI, que es muy interesante, que es parte, tiene vínculos con el think tank de Oxford que se llama OFI, en donde las empresas, por ejemplo, determinan un indicador de pobreza multidimensional en sus empresas mismas y en sus comunidades, y dan un seguimiento en el tiempo de cómo la empresa está teniendo, y las actividades económicas de esa empresa en esa comunidad están teniendo un impacto sobre la pobreza medida multidimensionalmente en esa comunidad. Entonces podemos hacer lo mismo con otros indicadores, pero bueno, eran solo algunos ejemplos. Insisto, espero no haber sido demasiado largo en mi presentación, pero queríamos darles un poco de contexto para poner la medida en ese contexto y el uso que le estamos dando, y el interés que tenemos como PNUD de trabajar mucho más de cerca con el sector privado, porque tenemos clarísimo que el desarrollo sostenible no va a ser posible si no es liderado por el sector privado. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. No, al contrario, por lo menos para mí estuvo muy interesante. Se queda uno con gusto a poco, pero también es importante el diálogo y las preguntas, y de ahí podemos ir como la idea de ir profundizando el conocimiento. Entonces, invito a los asistentes a que abramos preguntas, comentarios. No sé quién quiere partir, quebrando el silencio, como siempre pasa. ¿Quién le gustaría hacer alguna pregunta o comentario? Ahí Tengo una pregunta, Soledad. perfecto. Tengo a Axel Christensen y después tengo a Karin Eggers. Dale, Axel. Sí, muchas gracias, Luis Felipe. Muy interesante la presentación y felicitaciones por todo lo que está haciendo PNUD y todo lo que son estos distintos indicadores que cada vez toman mayor validez e importancia en los niveles que tú mencionabas. Tengo una pregunta respecto a cómo algunos grupos han propuesto abordar muchos de los desafíos que nos propusiste al comienzo, ¿no? Y que yo sé, digamos, que están muy en el centro de preocupaciones de todos los que estamos conectados a la llamada y proyecto de prueba humana. Y tiene que ver con que, de alguna manera, no sería posible vencer o tener éxito en lograr superar estos desafíos sin un proceso de decrecimiento económico, de poner de alguna manera marcha atrás. Entonces, me interesa saber qué tipo de reflexiones has tenido y ha tenido el PNUD respecto a esa opción y cómo conversa con los distintos stakeholders, particularmente del sector privado, ese tipo digamos, de manera de enfrentar estos desafíos. Perfecto. Luis Tomamos Felipe, las dos preguntas. ¿vale? Karin. Sí, un comentario y una pregunta. Y muchas gracias a Luis Felipe y al equipo del PNUD por el trabajo. Me tocó participar hace poco en una conferencia del World Business Council for Sustainable Development en Ginebra, donde se discuten los grandes temas desde los CEOs, desde los líderes de las empresas, más de 200 empresas. Y dos tendencias que me llamó positivamente la atención y es porque ya es ley en muchos de esos países, es que las empresas ya están reportando de manera obligatoria en muchos países de Europa con TCFD. Disculpen que me vaya a lo técnico, pero creo que tiene que ver con justamente lo que decía Luis Felipe de las presiones planetarias. O sea, tienen que reportar en sus memorias financieras, que ya son integradas, cuánto dependen del ecosistema, de la biodiversidad y cuánto están compensando, mitigando y restaurando la biodiversidad, o sea, como algo obligatorio. Y que no está un poquitito tomando también el comentario de Axel, y que eso ha traído, como es obvio, beneficios incluso monetarios, en vez de la noción del decrecimiento. Entonces yo creo que hay una tensión que es interesante mirar, y me pregunto cuáles serían los incentivos que quizás para Latinoamérica, para nuestra región, podríamos poner a las empresas para avanzar en visibilizar, porque una cosa es reportar y otra cosa ya es ponerse metas. Entonces, ¿cuán lejos los ves tú de sí? ¿Y cómo ves al sector privado en nuestra región respecto a alineamientos como estos? Gracias, Karin. Gracias. Respondo a estas dos quizás y hablemos más. La primera me parece una pregunta muy importante porque efectivamente hemos estado en foros y hemos escuchado y leído mucho sobre este movimiento que llaman degrowth, ¿no? A mí me parece, y ahí voy a dar una opinión que, es decir, no es que haya una posición corporativa sobre el tema del degrowth, pero sí voy a dar una opinión desde el punto de vista de nuestra narrativa en Latinoamérica y Caribe. Puede haber distintas visiones dentro de la organización, pero el desarrollo humano, medido como lo medimos y como lo conceptualizamos, incluye la variable de ingreso. Entonces seguimos pensando que el crecimiento económico es una condición necesaria, obviamente no suficiente para el desarrollo, pero la seguimos considerando como un elemento esencial del desarrollo y por lo tanto el crecimiento económico es importante. La pregunta real es ¿qué tipo de crecimiento económico?
Y yo creo que eso es fundamental. Mi opinión, como quizás por mi sesgo como economista, pero mi opinión es que es muy fácil pensar en degrowth cuando tenemos niveles de PIB per cápita de 70 o 60 mil dólares al año. Nuestra región, la mediana del ingreso de nuestra región está alrededor del 16% de la mediana del ingreso de los países más avanzados, 16%. Yo creo que si a los países de ingreso más avanzado les sacamos el 84% de su ingreso per cápita, yo creo que la discusión cambiaría. Bottom line, yo creo que sería incorrecto en países de ingreso bajo, medio y medio alto, incluso medio alto, por la enorme desigualdad que existe, por los problemas que existen de generación de ingresos en los niveles más bajos de la distribución. Yo creo que sería incorrecto plantear que el crecimiento económico no es importante. Yo creo que el crecimiento económico es muy importante, pero hay que pensar cómo es ese crecimiento. Por eso insisto en lo que dije hace un momento de el cambio en la tecnología que nos permite convertir esos activos en flujos, esos acervos en flujos. El capital natural, el capital social, el capital financiero. Lo que estamos viendo en esa transformación de la que hablamos es una transformación de esa función tecnológica que nos permita seguir generando crecimiento, pero de otra manera. Por ejemplo, lo que les decía, el océano como motor del crecimiento. Usar la energía solar para los pescadores, usar el sargazo para hacer fibras orgánicas y sustituir el plástico, los pagos por servicios ambientales, todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza, nuestro Green Commodities Program, temas en donde es factible de economía circular. Yo creo que es muy importante. Insisto, la presión que tenemos es a cambiar la manera como transformamos esos acervos en flujos, pero yo creo que yo no lo plantearía como un tema de dejar de crecer. Yo creo que sí, en todo caso, al contrario, nuestra región lo que necesita es mejorar su productividad y crecer más rápido. Pero insisto, de una manera que sea más amigable a la naturaleza y más amigable a la inclusión y a la reducción de la desigualdad. Esa sería la posición. Respecto al tema del empresariado latinoamericano, yo creo que hay movimientos muy importantes. Yo participo en el grupo de tarea del Foro Económico Mundial de Latinoamérica que dirige Marisol Argueta, y yo creo que la discusión es siempre, cada vez más, con este enfoque de cómo hacemos que el crecimiento sea más amigable a la naturaleza, más amigable a la cohesión social. Entonces yo creo que hay un movimiento muy importante. Lo que yo creo, y por eso estamos trabajando en el tema del cuarto sector, es que al final lo que va a hacer que esto se acelere o se detenga son los incentivos. Y los incentivos tienen que ver con la fiscalidad, con las reglas, con las regulaciones, y con los mercados. Y por eso insistí hace un momento. Es un tema de sobrevivencia para muchas empresas el transformar sus formas de producción y de distribución, porque los consumidores están cada vez más informados y más pendientes de dónde están las empresas que son amigables es un tema generacional, digamos. Entonces hay un motor muy fuerte hacia en esa dirección, que son los consumidores mismos. Pero los votantes también en términos de las políticas insisto, los inversionistas en términos de dónde ponen el dinero. Entonces esos motores son muy fuertes, esos motores que generan estos incentivos, y yo creo que lo que necesitamos acelerar es la adaptación institucional, regulatoria, para que esto sea posible, para que los dividendos sociales, los dividendos ambientales tengan un valor incluso fiscal, y que esto pueda hacer que las empresas sean mucho más dinámicas en esa lógica, porque las empresas al final tienen que responder a esos incentivos y tienen que responder a sus accionistas con resultados definidos dentro de la lógica regulatoria vigente.
No podemos inventarnos una regulación que no existe, y por eso es muy importante acelerar esa adaptación que permita la transformación tecnológica de la que estamos hablando. Esa transformación tecnológica se puede quedar atrapada en regulaciones que no se adaptan. Y entonces la parte institucional nos puede dejar atrapados en ese intento por hacer la transformación hacia ese tipo de crecimiento diferente, ¿no? Muchas gracias. Ah, sí, creí que estaba sin micrófono. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo tengo una reflexión, pero prefiero abrir y pregunta, pero prefiero que a ver si hay alguien más que quiere hacer algún comentario. Sole. Benjamín, perfecto. Hola. Dale. Bueno, primero un gusto de verte. Estamos sanos, que se agradece. Yo no me pude integrar desde el inicio, pero así que pido disculpas si es que estoy haciendo una pregunta inapropiada. Cuando tú mencionas las tasas de interés, ¿las tasas de interés de estos bonos son de menor valor al promedio del mercado? ¿Son de mayor valor? ¿Cómo es el comportamiento de incentivo para que alguien entre ahí? Lo segundo que quisiera preguntarte, ¿hay alguna tabla o algo donde la sociedad en general pueda entrar a lo mejor a comprar acciones de muy poca plata, pero que ayuden en la línea de ir haciendo el desarrollo sustentable, como tú mencionas? ¿Hay alguna parte donde tú puedas entrar y mirar quiénes son, etcétera? Perdón, esta última pregunta no la entendí muy bien. Ok, me refiero a que pensando en el desarrollo sostenible, no solamente las grandes empresas, que son las que siempre están detrás de esto, para expandir esto en la sociedad, donde la gente común y corriente, como los que estamos acá, podamos decidir comprar a lo mejor pequeñas cantidades de acciones de empresas que vayan en esta línea. Si hay alguna tabla o hay alguna asociación, no sé, que ayude de alguna manera a empujar esto. Entiendo. Muy buen punto. El primero, sí, digamos, tú sabes que cuando hay un historial de emisiones de deuda, se va formando una curva, digamos, del costo de esa deuda, y en el argot se llama cuando una emisión es within the curve, como dicen, ¿no? Que significa más barata, ¿no? Las emisiones sustentables han sido típicamente within the curve, en el sentido más baratas, que ese es el incentivo, y también con plazos más largos. Entonces ese es uno de los incentivos más fuertes que tienen en el caso de los bonos soberanos, precisamente para sustituir una deuda por otra, porque los plazos se alargan y las tasas se reducen. Entonces sí, este es el principal incentivo. Segundo, lo que mencionas es muy importante. Hay lugares, yo entiendo, por ejemplo, en la India, ciertamente en Estados Unidos, hay información sobre donde las empresas reportan sus políticas ambientales, sus políticas de responsabilidad social. El Pacto Global mismo de Naciones Unidas en su momento ha intentado crear esa lógica de las empresas que son parte del Pacto Global y que se comprometen a un cierto tipo de comportamiento. Yo creo que esto es mucho más amplio que eso, pero yo creo que esa es otra cosa en la que hay que avanzar. Hay que avanzar en proveer información sobre estas empresas. Incluso se habla de crear algún tipo de sello, ¿no? Un sello de sostenibilidad o un sello de responsabilidad ambiental, donde las empresas puedan tener ese sello y sean distinguibles, ¿no? de otras. Yo creo que todas estas son iniciativas muy importantes que tienen que acelerarse, como decía hace un momento. Es parte de esta idea de acelerar la generación de incentivos para que las empresas se muevan en esa dirección, y decirte que hay iniciativas muy interesantes. Una de ellas entre PNUD y UNCTAD, que es la Agencia de Naciones Unidas para Trade and Development, que es sobre cadenas de valor sostenible, ¿no? En donde ayudas a pequeñas y medianas empresas que tienen prácticas amigables al medio ambiente a entrar en cadenas de valor, en donde toda la cadena de valor tenga ese tipo de
compromiso de sostenibilidad, ¿no? Y eso es un elemento también muy importante para que no sean solamente las grandes, sino que eso de alguna manera haga una cascada hacia las empresas incluso más pequeñas que son parte de esa cadena de valor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Un poco tímido hoy día. Ay, escuché una voz de mujer. ¿Quién fue? Sí, Natalia Rebolledo por acá. Perfecto. Hola, Natalia. Dime. Hola, muchas gracias por esta exposición. Y aquí, Luis Felipe, una pregunta. ¿Cómo hacemos para darle mayor celeridad a... se ha hablado que está esto puesto también como esperanza en el tema del sector privado, pero ¿cómo hacemos para que el sector público le dé más celeridad a este ajuste de reglamento, a este ajuste también de normativas, teniendo el caso como de Chile, que nos demoramos más de 8 años en tener una ley de aguas grises, 4 años en que esté el reglamento? ¿Cómo hacemos para dar mayor celeridad, mayor incentivo también para que el Estado pueda apurar un poco estos temas? Gracias. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir mejorando la calidad del debate público y aquello que al final son decisiones políticas, y yo creo que los distintos actores organizados tienen que ver con los partidos políticos, con las asociaciones empresariales, con los movimientos sociales, y el debate público en general. Poner esta presión para que el proceso político se mueva más rápido, por un lado. Por otro, a veces el proceso que es muy rápido también puede ser menos sostenible. También es bueno en este contexto de decisiones que tienen un impacto de muy largo plazo, que las cosas tengan su tiempo, pero que todo el mundo se sienta parte de ese acuerdo para que ese acuerdo sea sostenible. Si algo hemos aprendido recientemente en las últimas décadas en las últimas 2 décadas o así, es que las soluciones técnicamente muy bien diseñadas, pero políticamente no bien legitimadas, no son sostenibles. Llevan a que sean reversibles y demás. Entonces yo creo que hay que poner énfasis tanto en el qué, como qué política, como en el cómo, en el proceso que lleva a esa instauración de esas políticas, y a veces eso lleva tiempo, pero creo que hemos aprendido que ese tiempo es importante para poder darle legitimidad a los acuerdos y por lo tanto sostenibilidad. Entonces yo creo que eso es importante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica y su ley de descarbonización, que es quizás la más ambiciosa que existe, que estamos ahora en un momento de cambio político en el que se ha hablado de reabrir la conversación sobre la descarbonización. Entonces no solamente es llevar a ciertas políticas, sino que cómo las hacemos sostenibles, ¿no? Y yo creo que eso es un reto político permanente. No hay una receta para eso, pero entre más actores estén vocalmente en esa conversación, creo que más presión política habrá para que distintos actores, independientemente de sus orígenes ideológicos, se muevan en esa dirección. Obviamente hoy en día, con la crisis energética, es un contexto complejo, porque estamos regresando a la necesidad de producir más energía tradicional, ¿no? Entonces ese es un reto, pero también es un empuje para darnos cuenta de que requerimos tener mucha mayor capacidad de energía limpia. Entonces hay estos 2 efectos, ¿no? que pueden jugar, y idealmente el neto de estos 2 efectos va a ser un movimiento en la dirección de mayor energía sostenible, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? O si no, yo tengo. Me gustaría saber, Luis Felipe, ¿cómo reaccionaron los países con los índices más altos de desarrollo? Porque yo estuve leyendo el informe, y al enfrentarlo, ¿no es cierto?, este ajuste ambiental, es bien impresionante la baja que tiene, por ejemplo, Noruega, que era uno de los países que aparece liderando. Entonces, como que ahí nos demuestra un tema que hemos discutido en distintos momentos, no contigo, pero desde Prumana, el hecho de que pareciera que
el desarrollo ha ido súper de la mano, ¿no es cierto? Y también ustedes lo ajustan con el índice de desigualdad, o sea, con el impacto, como generar desigualdad en la sociedad, eso ha permitido desarrollo, y a la vez es como una contradicción, ¿no? Y un impacto ambiental bastante duro. Yo sé que la Unión Europea tiene algunas medidas, en eso, por ejemplo, Noruega tiene que pagar un impuesto súper alto para hacerse cargo de que su parte de su riqueza tiene que ver, ¿no es cierto?, con el petróleo, pero en esos países que tú mencionabas, lo importante que era la educación en valores y una mirada en que tú asumes como país y te parece correcto hacerlo. Entonces, me gustaría si nos puedes comentar porque no es menor este cambio que está haciendo el índice, o sea, es bien valiente. Siempre a mí me sorprendía, eso sí, que los temas ambientales no estuvieran en el índice, y esa es otra segunda pregunta que tengo, tercera, ¿por qué se demoraron tanto en incluir un tema tan relevante donde ya habían informes, no sé, pues desde los 60, donde nos anunciaban, ¿no es cierto?, la urgencia de tomar en consideración el tema ambiental, y yo sé que PNUD siempre ha estado abierto, o Naciones Unidas, a esto, nunca lo ha negado, como ocurría en otros grupos que se negó por mucho tiempo. Entonces, esas son mis preguntas que tengo para ti. Gracias. Mira, no, yo afortunadamente fue tomado con bastante apertura. Siempre es políticamente muy sencillo. Cada año es el mismo tema de las reacciones de algunos países por sus cambios en el ranking, por sus cambios en el índice, y bueno, es normal, ¿no? Es parte, yo creo que al final de una influencia sana que tiene el indicador, siempre y cuando el indicador no sustituya al concepto que está detrás, que es lo que preocupa a veces, ¿no? Realmente el indicador siempre va a ser imperfecto. Lo importante es tener claro el concepto que se está tratando de ilustrar con el indicador, pero siempre es muy política la discusión sobre el índice. Debo decir que en este caso ha sido tomado con bastante apertura, ha habido debates, presentaciones en países que pierden bastante en su índice, y ha sido una discusión muy constructiva, pero parte del tema es, hay países no necesariamente con desarrollo humano alto, pero que son productores, o sea, que crecen con industria extractiva muy fuerte, ¿no? Y obviamente lo que hay que pensar es cuáles son las alternativas de diversificación. Entonces, no hay que llegar solamente con una actitud de denuncia con el índice, sino con la idea de que el índice nos ayude a abrir una conversación sobre cuáles son las oportunidades de diversificación, sobre cuáles son las posibilidades reales de distintos países de hacer esto. La razón por la que se tardó mucho, digamos, me imagino que hay varias, una de ellas puede ser política, pero no es menor el debate técnico también. No es fácil incorporar estas mediciones, no es fácil medir estos acervos. La discusión incluso para este reporte sobre este indicador fue muy agitada. Hay académicos que no se sienten cómodos con la forma como se está midiendo, que lo consideran muy simplista. Por eso es que en el informe se presenta como una propuesta, para ilustrar cómo podríamos estarlo incorporando, más que como un indicador definitivo, ¿no? Obviamente se va a seguir produciendo, pero la idea es que este índice se vaya perfeccionando y pueda hacerse mejor. Obviamente hay muchas dimensiones de sostenibilidad que no están incluidas en esas dos variables, pero sí, como alguna vez dijo Amartya Sen, es mejor estar vagamente correcto y no precisamente equivocado. Entre más cerca estemos de aquello que realmente queremos medir, nos sentimos cómodos con un índice, aunque sea un índice imperfecto. Pero lo importante es abrir la conversación que queremos abrir sobre estos temas, y para eso sí que ha sido útil el indicador. Y tienes razón, se tardó mucho.
Sí, tarda un poco, pero lo importante, yo creo que es lo que tú acabas de decir, el abrir la conversación. Y acá no puedo dejar de pensar en algo que conversamos con Magdi, a lo mejor ahí Magdi puede comentar también, que son los temas de las velocidades, ¿no es cierto? A veces los índices para el mundo empresarial parecen lentos. Hay esa como rapidez y me pareció muy buena la observación de Magdi cuando conversábamos sobre el índice. Pero definitivamente el poder medir y hacer un estudio acucioso toma cierto tiempo. Tal vez a lo mejor el día de mañana con inteligencia artificial logramos acelerar un poco los procesos, pero no sé si tanto porque hay mucho dato cualitativo que tiene que ser, hay que detenerse a entenderlo. Entonces, ¿ustedes han tenido reflexiones sobre eso? Porque Claro. tal vez uno de los temas, y lo acabo de pensar, es como las velocidades que vivimos, y tal vez ahí hay donde se producen desfases. No he visto a nadie discutiendo eso, pero en el fondo, no sé si ustedes han comentado, han hablado de eso, si ha sido una discusión interna o con otros. Ese siempre es un tema en el sentido de tener índices que respondan a coyunturas. Porque si tienes para poder ajustar, para poder usarlos para afinar intervenciones, muchas veces tenemos indicadores que son muy, muy sólidos conceptualmente, pero que incluyen variables que no se mueven en el tiempo o que medimos cada 10 años. Entonces es un indicador que va a estar sin moverse hasta la siguiente medición, que es dentro de 10 años, o va a ser un indicador, caso de pobreza multidimensional, recuerdo, donde tenías temas de mortalidad infantil y decías, bueno, pues si hay o no niños o niñas que hayan muerto en el hogar antes de los 5 años. Claro. Bueno, ese indicador va a estar ahí y ese no se va a mover. Lo más probable para la mayoría de los hogares, ¿cierto? Entonces, tienes que tener indicadores que sean sensibles a cambios rápidos. Y en el sector empresarial, que es muy dinámico y que tiene que responder pronto, hay que encontrar esos indicadores que permitan realmente dar señales para responder a tiempo, porque si es muy tarde, ciertamente ya no es útil, que es lo mismo que está ocurriendo con las famosas de impacto de algunos procesos sociales, que son muy bien diseñados, pero que cuando el resultado llega, ya la política lleva 10 años o 5 años en aplicación y no hay manera de ajustar. Entonces yo creo que hay que tener indicadores y en eso yo creo que hay mucho trabajo reciente de investigación. Estamos, por ejemplo, eso es muy imperfecto, pero solo lo menciono, estamos trabajando con un equipo en el plano regional, liderado por nuestro economista en Venezuela, que es muy bueno, que utilizando Twitter para hacer un índice de calidad de servicios públicos. Entonces, tomamos cierto número de servicios públicos y vemos las quejas en Twitter y con una base de datos a la que tuvimos acceso muy rica, con millones de... Obviamente está sesgado porque está sesgado porque es para usuarios de Twitter, pero los ejercicios muestran que da información sobre en dónde está habiendo más problemas con la provisión de ciertos servicios públicos. Y eso, por ejemplo, podría ser un indicador que bastante rápido permita responder. Entonces estamos viendo si lo podemos hacer en otros países y darle algún uso de informar a los proveedores de estos servicios rápidamente sobre dónde están surgiendo problemas identificados con los usuarios de Twitter. Y bueno, hay otras ideas, por ejemplo, de medir pobreza, lo que se llama ahora nowcasting. No forecasting, sino nowcasting, que es tratar de usar Big Data o indicadores de búsquedas en Google de lo que se hacía mucho en Estados Unidos, cuántas veces se busca unemployment insurance, por ejemplo. O se hacen búsquedas a cierto tipo de cosas que te indican que en ese lugar geográfico hay incertidumbre, hay problemas laborales, etc. Entonces, el nowcasting en pobreza se está utilizando muchas informaciones de Big Data, es decir, instrumentos de Big Data para tratar de identificar rápidamente hotspots en donde necesitas acciones rápidas, ¿no? Entonces,
quizás fue demasiado amplia la respuesta, pero la idea es sí, necesitamos índices que son conceptualmente muy sólidos, pero también necesitamos índices que se muevan, que nos den información rápido, para poder responder. No, al contrario, nosotros partimos estos encuentros y vamos a seguir ampliándolo con el tema de la inteligencia artificial, y justamente tiene que ver con eso, o sea, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar al desarrollo sustentable, al desarrollo humano sustentable. Por eso te lo preguntaba, pero claro, pasa esto con la empresa, que a veces las decisiones son más rápidas y no queda otra. Ahí veo a Hernán Orellana, ¿quiere hacer algún comentario? Justamente. Hola, no, muchas gracias, Luis. Encantado de escuchar y el tema de la inteligencia artificial sale en esta mesa y, como dice Sole, vamos a estar profundizando en estos temas más adelante. Gracias. Tenemos aquí Florencia me dice que tengo una pregunta de Lorena Jaramillo, que la escribió junto con la leo, Luis Felipe. Junto con Saludable, quisiera saber si tienen indicadores respecto a la desigualdad digital de los pueblos originarios, principalmente de América Latina. Esto a raíz de las brechas sociales, digitales, se me ocurrió esto, originadas por la pandemia, incidencia y sus repercusiones. ¿Tenemos algo en ese sentido, Luis Felipe? ¿Pueblo originario? No sé si hemos estado en nuestros programas de temas digitales tratando de tener más información sobre brechas digitales de distintos sentidos, territoriales, entre hombres y mujeres y tal. Y tenemos algunos indicadores. Yo creo que para pueblos originarios específicamente no me viene a la mente algo, pero voy a pedirle al equipo a verificar, y si tenemos algo lo compartimos contigo, Soledad, para compartirlo con los colegas. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, porque hay algunos que ya se han excusado, teníamos hasta las 11. Yo agrego a esto, Luis Felipe, ¿cuáles son como los desafíos? Es como bien típica esta pregunta, pero ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven? ¿Cuáles son como esas cosas que los están como en torno al índice? Yo aquí me focalizo en el índice de desarrollo humano, que están viendo que tienen que mejorar, o que están muy contentos con los logros que han obtenido, y ¿cuáles serían como así como una síntesis? Diría uno hacia el interior y hacia el exterior. Hacia el interior de nuestras organizaciones, no solo PNUD, sino otras, yo creo que el mayor reto es vincular más este tipo de trabajos con la parte operacional. Es decir, que estos indicadores y que esta forma de pensar permee más rápido en la forma como actuamos en el terreno, en términos de los proyectos, en términos de... Yo creo que ese es un reto interno. Y el reto externo es tener más oportunidades de colocar, de utilizar estos informes y estos indicadores para abrir las conversaciones que mencionaba hace un momento, ¿no? Yo creo que la preocupación por la coyuntura y por el día a día de las circunstancias a veces no nos permite tener conversaciones como esta, traer actores que tienen influencia en sus distintos ámbitos y seguir usando el índice y el informe para abrir estas conversaciones. A veces hacemos informes, índices, tienen un impacto, tienen algo de atención en los medios, y después se quedan en un cajón o en un librero y no se vuelven a utilizar más. Nuestra intención es tratar de usar algunas redes de resonancia, como pueden ser ahora ustedes, para ayudarnos a poner estas ideas en las conversaciones de política pública y de decisiones, en su caso, privadas también, de acción empresarial. Me parece que podemos partir de algo como lo de hoy y después tratar de llegar a indicadores que les sean más útiles en su contexto, como un proyecto interesante, por ejemplo, ¿no? Y entonces, básicamente eso sería los retos de cómo hacer más que las ideas y los indicadores afecten las acciones en distintos ámbitos, al interior y al exterior de la organización. Perfecto, muchas gracias.
Dime, Andrés, me dio la impresión que querías preguntar. Increíble cómo ya uno empieza a leer el lenguaje de Zoom corporal. Dime, Andrés. Yo levanté el dedo. Eso. Sí, sí, pero antes te había visto, yo te conozco. Sí, yo estoy en las últimas conversaciones de lo que están viendo en este minuto. Claramente los índices son muy buenos medidores y muy importante medir la realidad. Y ojalá medirla en tiempo real. Y eso es lo que tú estás hablando con la inteligencia artificial, o sea, que vayamos midiendo más en tiempo real. Pero una cosa es medir la realidad y mostrar lo que logramos con esa medición, y otra cosa es qué hacemos con eso. Y yo no sé, y yo creo que Felipe nos dijo en la última intervención que podíamos generar índices o subíndices o algunas medidas más concretas, pero ¿qué hacemos con las mediciones? ¿Qué hacemos con un índice? ¿Cómo lo llevamos a que sea información que nos permita, yo sé que nos permite gestionar, pero ¿cómo gestionamos de ahí para abajo? O sea, ¿cómo hacemos para que esto se transforme en un cambio? Esa es la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Andrés. Luis Felipe. Yo creo que esa es la clave. Te voy a dar un ejemplo de un uso del índice de pobreza multidimensional y uno del índice de desarrollo humano. Brevemente, índice de pobreza multidimensional se genera un índice oficialmente adoptado en Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? El presidente crea una mesa interministerial de pobreza y lo que dice es, bueno, cada sector se compromete a reducir uno de los indicadores del índice multidimensional en un tanto porcentaje, ¿no? En un tal el porcentaje que decida cada sector, y la suma del compromiso de todos los sectores es el compromiso en el plan de desarrollo del presidente, cuánto se compromete a reducir el índice multidimensional. Entonces se convierte el índice en un mecanismo de coordinación de políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mesa presidida en este caso, valga la redundancia, por el presidente, se reúne cada 3 meses y van dando seguimiento al compromiso de cada sector para poder llegar al compromiso agregado del cambio en el índice. Entonces, bueno, este caso es muy común, que es el índice multidimensional, se convirtió en un instrumento de coordinación de políticas ministeriales. Entonces creo que es un ejemplo. Por el caso de Ciudad Municipal, utilizar como uno de los indicadores para distribución de recursos en los planes de descentralización, ¿no? En la entrega de recursos a municipios y a estados, se empieza a utilizar, entre otros, el índice de desarrollo humano como uno de los indicadores de rezago para poder distribuir recursos, y se ha hecho en otros países algo parecido. Entonces yo creo que puede utilizarse el índice como un instrumento de cambio en la medida que se vea este tipo de uso, ¿no? El uso en donde los hacedores de política o los vean la importancia de estos índices para poder coordinar. Entonces pueden ser instrumentos de cambio, pero puede haber otras ideas que seguramente no han sido la intención al final, y tienes la pregunta correcta: ¿cómo hacer que los índices efectivamente no solamente abran conversaciones, sino lleven a acciones diferentes? ¿Cómo cambian la manera en la que hacemos política pública? Sí, muchas gracias, Luis Felipe. Y una pregunta para la Sole, que es la misma pregunta. Sole, ¿cómo hacemos para que Chile, aprovechando que hay una oficina PNUD, según la que entendí ya instalada en Chile, y ProHumana, que es una agencia que logra que estas cosas vayan ocurriendo, podamos generar algún cambio con respecto a que surjan de estos índices en el fondo? ¿Hay alguna iniciativa o podemos generar una iniciativa? Estamos muy lejos de eso. Bueno, parte de que, gracias que lo pongas, Andrés, pero parte de esta conversación y parte de la conversación también con Magdi, de darle a esto un seguimiento, es decir, que esta charla no se quede en una charla más, sino de que podamos ver alguna forma en que podamos, estos indicadores puedan ser utilizables por las empresas y también por las organizaciones de la sociedad civil y otros. Esa es la intención, es decir, no nos vamos a quedar en esta charla nomás, y es la intención de los encuentros también, que esto está en este marco, ¿no es cierto?, donde estamos uniendo distintos saberes para poder tener esa mirada multidimensional
o sistémica en torno a la realidad. Es el esfuerzo que vamos a hacer. En eso estamos. Sí, gracias. Y ahí yo quería... Ahí quería, perdonen, ¿me escucho? Quería agregar a lo que está diciendo la Soledad, y justamente por la intervención que hizo André y la respuesta de Luis Felipe, que justamente nosotros humanas siempre nuestro desafío ha sido ser como generar reflexión y toma de conciencia a partir de los desafíos que se nos exponen hoy día, también a partir de las herramientas que nosotros de alguna manera hemos implementado y otras que existen para demostrar en el fondo cuáles son las transformaciones que tenemos que generar, pero que como todos sabemos y hemos conversado mucho, no son automáticas, no basta que exista el índice o que existan escritas, sino que hay que tomar la conciencia para poder incorporarla, comprenderla y desde ahí generar el cambio. Y como decía la Soledad, este es el segundo encuentro ya de nuestro encuentro reflexivo, encuentro formativo, donde queremos reflexionar y invitarlos a eso. Vamos a seguir con este proyecto en el tiempo y también somos insistentes, sabemos, y majaderas en insistirles que participen de estos espacios, porque también, como dijo Luis Felipe, en general no nos damos el tiempo para poder conversar, para poder reflexionar, para parar un poco y hablar desde otros lugares de la misma problemática. Entonces, somos insistentes en eso y queremos invitarlos a que sigan participando de estos espacios. Tienen mucho valor porque si uno va generando el clic y este cambio cultural finalmente que demora un tiempo, y también invitarlos a que sumen a más líderes de sus empresas para que se expongan en estas conversaciones y generemos un colectivo, como también se decía, para esta transformación. Sí, ahí quiero tomar algo que me enseñaba hace unos días, que Juan Carlos, el Caco, es como volver a la época que me explicaba, hacía distinciones de cómo la filosofía se fue transformando en términos de reflexión, y el origen, ¿no es cierto?, de la filosofía, si volvemos a Aristóteles, era el sentarse, ¿no es cierto?, a reflexionar, y de ese proceso de conversación, donde uno construye un verso conjunto, genera una mirada común y por cierto, acuerdo. Y creo que hemos perdido eso, y creo que y en eso quiero recordar a mi querido, pero que sé para mucho, Humberto Maturana. Es alguien que nos inspira a los chilenos y que insistía siempre en la importancia de la reflexión, en la importancia del lenguaje, que el lenguaje genera realidad, y la única forma de practicarlo es a través de reflexionar, de lenguajear, como decía él, ¿cierto? Y generar nuevas soluciones. Ya he visto que se han tenido que ir retirando ya varios, y quiero ya estamos a punto del tiempo. Bueno, quiero partir por darle las gracias a Luis Felipe y a Magdi, por estar, y agradecerle a todos ustedes por estar aquí hoy día y sus aportes. Espero que hayamos contribuido con un granito de arena a la reflexión, al aprendizaje, y vamos a continuar, como lo hemos dicho, vamos a continuar trabajando, no vamos a abandonar, como tampoco vamos a abandonar la inteligencia artificial. Es decir, estos temas que estamos abriendo son como las primeras puertitas que estamos abriendo, de temas que tienen que irse uniendo y que tenemos que ir de distintas formas aprendiendo y articulando sobre todo. Así que muchas gracias por estar hoy día acá. Muchas gracias PNUD. PNUD además es muy importante para Prumana, están las bases de la historia. Sentimos que no está Thierry hoy día, en un principio estaba, pero tuvo algún problema, pero Thierry Lemarquier es el culpable de que estemos todos acá.